Hola familia, ¿qué tal? Me da mucha alegría el poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Es un gran privilegio el poder escudriñar, el poder leer la palabra del Señor. Yo creo que hoy será un día maravilloso porque aprenderemos cosas nuevas o recordaremos cosas que en un pasado leímos y hemos olvidado. Bien, vamos a entrar a nuestro tema de hoy y hoy tenemos el interesante tema de José pone a prueba a sus hermanos. Como dije, perfecto, José pone a prueba a sus hermanos. ¡Wow! Vamos a entrar entonces al tema y quiero hablar sobre nuestras emociones para introducir el tema. El controlar las emociones y mantener el autocontrol emocional puede ser para algunas personas todo un desafío. Las emociones en sí mismas no son un problema. La cuestión es tener la capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria y adaptativa en cualquier situación. Si José hubiera demostrado falta de autocontrol emocional y hubiera procedido negativamente, no hubiera existido esa capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria y adaptativa, porque realmente podemos analizar o vamos a analizar más adelante cómo de alguna manera José fue adaptando sus emociones y sus sentimientos al momento histórico actual con sus hermanos. En cada encuentro hubo una forma diferente de cómo él pudo adaptarse, cómo sus emociones se sujetaron a la voluntad perfecta de Dios. Logró de esta manera José alcanzar su objetivo de lograr un mayor equilibrio personal y relacional, ya que él ya no era un hijo mimado o un esclavo, era el gobernador del primer imperio mundial. Así que nuestras emociones tenemos que irlo preparando y adaptando y ajustarlo a la medida de la condición en que nos encontremos en el momento de la situación adversa. Las emociones de las personas con falta de control sufren muchos altibajos y pueden pasar de la alegría al enfado, pero de una manera rápida. Carecen de la capacidad para controlar esas emociones que son provocadas por estímulos tanto internos como los externos. Y también tienen ese problema de manejar voluntariamente esta situación, es decir, tener esa capacidad de decir, no será así, va a ser así, o contrólate, ¿verdad? Esta es una situación que requiere de mayor quietud, de mayor conciencia y responsabilidad. De esa forma. Pero ahora vamos a aprender que cuando están inmersos en alguna emoción que realmente se encuentran por el momento, no son capaces de pensar con claridad y se reacciona en función de estas, aunque no sea adaptativo para el contexto en el que se encuentra en el momento. A veces decimos, ¿y ahora por qué reaccionó así? Esto nada tiene que ver con el tema que estamos tratando por el momento. Así que es el momento de pensar que tenemos que poner en acción el método del semáforo para controlar nuestras emociones. Es decir, alto o a ver, analiza bien, detente, no actúe, no hables, no pienses, no digas nada de lo que está en tu corazón, simplemente detente y ahora piensa si lo que vas a decir realmente se está adaptando a la situación actual y si es conveniente para traer un beneficio en este momento, tanto de la parte tuya o de la contraparte, que es conveniente y que no es conveniente que diga que no va a coadyuvar al problema, y entonces de esta forma dar el siguiente paso, que es actuar de esta forma. Así que suceden cosas que logramos en el autocontrol maravillosas y nuestras emociones se ajustan y traen un gran beneficio en la parte nuestra y en la contraparte y en ti
Lo que sientes actúa tu autoconciencia y lo que haces es realmente tu autocontrol. Ahora, en la contraparte, en los demás, lo que van a ver en ti es la empatía. Tiene empatía por la forma en que estoy ahora, o estoy sufriendo, o por la metida de pata que hice, como normalmente decimos. Y lo que hacemos con los demás simplemente son habilidades sociales que van a coadyuvar la paz, la armonía y la afirmación de la familia, la fortaleza de la familia, y se elimina definitivamente la fractura familiar. Los efectos negativos de la falta de autocontrol difieren del tipo de conducta impulsiva exhibida, porque a veces nosotros realmente queremos que la gente vea, que la gente oiga, que yo puedo, que yo sé y que yo no me dejo. Les voy a mencionar algunos factores de riesgo para la falta de control de impulsos en nuestras vidas. Miren, estos factores de riesgo están analizados por especialistas y ellos dicen que posiblemente la depresión es uno de esos factores de riesgo que va a evitar que nosotros tengamos un autocontrol de nuestras emociones. La otra es la sensación de desesperación y cansancio emocional. La otra que dicen los especialistas es la ansiedad. Otra más que anexan es la alteración interna. A veces ojos vemos, pero corazones no sabemos. Realmente antes de que explote afuera, se haga todo un gran problema afuera, ya adentro hay un gran problema en la persona. Solamente espera el momento clave para eructar la lava que tiene en el corazón. Otra más es la ansiedad, la alteración interna, el resentimiento, la acumulación de muchos resentimientos hacia nuestro entorno. Escuchen esto también. A veces pensamos que todo mundo tiene la culpa, que todo el mundo está mirando lo que nosotros creemos que estamos sintiendo, estamos en ese momento pasando. Así que sí se da mucho resentimiento en nuestro entorno y eso evita el que tengamos un autocontrol de nuestras emociones fuertes, y también el miedo exagerado. Hay personas que tienen miedo exagerado, todo le tienen miedo, todo lo que se mueve le disparan. Otro se dice que las personas ven en todo como una amenaza. Todo lo que ven para ellos es una amenaza. Así que, miren, sin Dios se tiene una imagen de un futuro negativo. Cuando Dios no está en el corazón, yo pienso que todo lo que viene es malo, lo que me va a seguir sucediendo es malo y que no habrá nada bueno que me pueda suceder. Así que en situación cualquiera o de personas a veces con las que interactuamos por miedo a no poder controlar nuestras emociones, hay un estallido en nuestras vidas, y lo que hacemos es retirar mucha gente de nuestro lado, de nuestro entorno. Quiero decirle que ante esta situación que podamos estar viviendo, a veces los factores son múltiples en nuestra vida, nadie ha podido ayudarnos, a veces ni el psicólogo. Quiero decirte que ante esta situación, Dios es la única esperanza. Él está esperándote. Dios es un Dios de esperanza. Ante la desesperanza y la desesperación, en Dios hay solución. Cristo es la esperanza segura para tu vida. Vayamos a Dios para que elimine todo sentimiento de culpa y podamos llegarnos a sentir, ya no podamos llegarnos a sentir culpables por cualquier error, o llegar a pensar que hemos sido responsables de situaciones en las que no tiene ninguna participación nuestra vida. A veces decimos, ¿y yo por qué? Pero realmente nadie nos está involucrando, nosotros mismos ya nos estamos involucrando. Así que debemos aprender que el perfeccionamiento puede llevarnos a la celda de la desesperanza. Cuando alguien trata de ser perfecto, tratando de prevenir los problemas y los errores, llevándote a una rigurosa autocrítica exagerada por no tener el control de tus propias experiencias y comportamiento, esta
es la experiencia del gran tejido religioso que subyuga al mundo sin compasión alguna, definitivamente, porque se da en el seno religioso. Y durante el proceso Dios nos prepara, tal como Dios preparó a José para esos momentos impresionantes. Cualquiera diría, bueno, pero todo el mundo está en contra de José, sus hermanos, hasta su papá en su momento, con la censura que ejerció. En la casa de Potifar, la mujer Potifar a la cárcel, los estaban en la cárcel, se olvidaron de él, todo el mundo en contra. Miren, realmente lo que está pasando es que Dios nos está preparando para momentos impresionantes. Si no hubiese sido un problema de autocontrol en este problema, o un control emocional fallido en el caso de José, su comportamiento emocional hubiera sido inapropiado y creo que no hubiera llegado ni siquiera a Egipto, Pero miren, superó lo de sus hermanos, superó lo de la casa de Potifar, superó lo de la cárcel. Y ahora realmente Dios dijo, está preparado para el nivel que quiero que sea. Así que esta alteración emocional, entre comillas, en la vida de José, tenía herramientas psicológicas y espirituales que reducieron y controlaron sus emociones. La capacidad de autocontrol es fundamental para promover y mantener buenas relaciones, y es una de las competencias que más se valoran en los entornos actuales en que vivimos. Realmente es lo que tenemos que vivir. Nosotros lo conocemos como los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Si nosotros leemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, leemos en cambio el fruto del Espíritu es amor, es alegría, es paz, es paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y agrega el apóstol Pablo, no hay ley que condene estas. Bien, si queremos enfocar el tema, podemos decir que se puede superar la aflicción y las heridas del pasado cuando llegamos a conviccionarnos que la soberanía de Dios siempre tuvo el control de todo. Bien, voy a repetirlo nuevamente. Se puede superar la aflicción y las heridas del pasado cuando llegamos a conviccionarnos que la soberanía de Dios siempre tuvo el control de todo, en absolutamente de todo. Bien, vamos a la lectura del libro del Génesis, en el capítulo 42, versículo 1 al 17, y escuchemos muy atentamente lo que dice este hermoso pasaje de la Escritura. Capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece.
Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Bien, estamos reflexionando en el tema, es un pasaje bastante hermoso. Vamos a entrar al tema con 3 aserciones importantes y vamos con la primera aserción, es cargos de conciencia. Como dije, perfectos, cargos de conciencia. La expresión del anciano Jacob. ¿Por qué se miran unos a otros? Porque así comienza este pasaje. ¿Por qué se miran unos a otros? Nos muestra que él se dio cuenta de una extraña expresión entre sus hermanos de José. Cuando mencionó Egipto, ya que los hermanos sabían que era muy probable que José fuese vendido como esclavo en Egipto, el anciano dice Egipto y todo el mundo se queda con los ojos bien abiertos, con una expresión de admiración y de temor. Así que seguramente su conciencia les hacía sentirse terrible cada vez que se mencionaba Egipto. El padre Jacob ha notado la mirada de perplejidad en el rostro de sus hijos. Literalmente la frase significa mirarse inquisitivamente uno al otro. Así que la palabra Egipto debió haber sonado en sus oídos como la palabra cuerda en la casa de un hombre que se ha ahorcado. Los hermanos de José habían vivido con este terrible secreto durante 20 años. Nunca se habló de ello, pero de hecho nunca estuvieron tranquilos. Cualquier mención de José o de Egipto sacó a relucir el sentimiento de culpa. Tenían que ser liberados de la potencia de este terrible secreto. Por eso el corazón del padre Jacob, cuando se les queda mirando y los envía allá a Egipto, les dice 2 cosas importantes. ¿Por qué se quedan mirando? Porque le estoy diciendo que hay que ir a Egipto, y la otra es, no me llevarán a Benjamín, no sea que les acontezca algún desastre. La impresión que tenemos de Jacob es que en este capítulo nos está mencionando a un hombre que posiblemente está amargado, está pesimista acerca de todo. Algo pasó aquí en el entorno familiar y es perder al hijo a quien él más amaba. La misma escritura lo dice. A causa de esta calamidad en que vive, él cree que pudiera haber otro desastre en el camino. Cuando el episodio de Dina, los hijos de Jacob se enojaron tanto con su padre por la falta de voluntad para actuar. Y ahora es Jacob quien muestra tu batalla. Y tenemos aquí una familia disfuncional, capaz de ayudarse unos a otros. Veamos, aquí el escritor está hablando ahora de los 10 hermanos de José, en lugar de decir los hijos de Jacob. Analice esto, muy interesante. Es interesante analizar aquí que no hay protesta, no hay quejas, ni siquiera una palabra. En obediencia pasiva y en silencio arman el viaje para ir a Egipto. Vean que Jacob reemplazó a José con Benjamín. Los otros quizás son gastables, pero por ahora nada malo puede pasarle a Benjamín. Reconocer una maldad cometida a veces ocurre después de un proceso de convicción por una conciencia acusadora. El camino que se debe transitar a llegar a reconocer una falta, o a veces un áspero, pero al final es un áspero momento, crítico momento, que al final va a dar un fruto, definitivamente. Es el caso de José.
Esto pasó con los hermanos de José. Los hermanos de José han llegado a Egipto en busca de víveres para evitar la muerte por la hambruna de sus seres queridos en Canaán. Jacob mismo supo la noticia de que en Egipto había trigo para comprar. Jacob no tenía ni la más mínima idea de que el gobernador de Egipto, a cargo de la distribución del grano, fuera su propio hijo. Había una serie de procesos de que lo toman sus hermanos, lo quieren matar, luego lo meten en una cisterna, lo sacan, lo venden como esclavo. Después José en la casa de Potifar y va a la cárcel, y después José como un gran señor. Realmente Dios es impresionante y hace cosas impresionantes en la tragedia. En medio de la crisis regional en los alrededores de Egipto, los hermanos de José llegan hasta Egipto desde Canaán con la intención de comprar alimento, ya que esta hambruna había afectado gravemente la tierra de Canaán donde ellos vivían. Ellos no reconocieron a José y él no se reveló quién era. Se los ve llegar e inmediatamente José lo identifica, pero tan grande era lo que Dios ya había hecho en la vida de José que ellos no eran capaces de poder conocer. Así que muchas veces, cuando nos mantenemos en la misma ruina, muy fácil de ser identificado, pero cuando Dios te bendice, entonces comienzan las dudas: ¿qué está pasando? ¿Será o no será? O a veces definitivamente ni por nuestra mente pasa. Así que ellos llegan, José los atiende. El trato con sus hermanos de José fue muy profesional con el lenguaje de los negocios. La palabra dinero es en hebreo kesef, aparece 20 veces en los capítulos 42 al 45, y la palabra grano, que en hebreo es shever, aparece 19 veces. Así que el comercio en los granos representó el marco de comunicación en el que se llevaron a cabo las dinámicas personales más complejas de esta historia. José fue descrito por Faraón, antes de ponerlo en este puesto, como un hombre prudente y sabio. Puede leerlo en el capítulo 41, versículo 39. Porque podríamos decir, pero ¿por qué José está ahí? Podría estar otra persona. Pero realmente el concepto de Faraón fue muy diferente del concepto que tenían sus hermanos en Canaán. Faraón está diciendo: este es un hombre prudente y sabio. Y estas características le permitieron hacer el trabajo de planeación y administración estratégica para el imperio. Palabras en hebreo para sabio y sabiduría es Kahán, Kahán y Oham. Denotan un alto nivel de perceptibilidad mental, pero también se usan para un amplio rango de habilidades prácticas, incluyendo el trabajo, así como la administración entre los no creyentes. Pero los sabios en la Biblia disfrutan de la bendición especial de Dios, quien quiere que se muestre a las naciones los caminos perfectos de Dios. Hay un propósito en todo. Y a veces los que no están en Cristo no los pueden entender. Pero Dios nos llama para que nosotros proclamemos esta verdad maravillosa. Vamos a la sección 2 y es sueños consumados. Como dije, perfecto. Sueños consumados. Podemos analizar que José fue duro con sus hermanos, no por espíritu vengativo, sino para llevarlos al arrepentimiento, ser reprimidos por su propia conciencia. José, al no ver a su hermano Benjamín, sospechó que lo habían eliminado y buscó la ocasión para hablar de ese tema, de su padre y de su hermano. Y en su providencia, a veces Dios parece duro con los que ama, que nos habla a veces con rudeza. Muchas veces escuchamos una palabra y nos molestamos con el predicador y a veces ni lo conocemos. Pero en realidad es Dios el que está hablando. Y le habla a aquellos para los cuales reserva una gran misericordia
Y esto simplemente no pasa de una fase, de un proceso, porque esto sigue. Dios te va a llevar al final, y el final seguramente será exitoso. José logró que por fin uno de ellos se quedara y el resto se fue a casa a traer a Benjamín. Tenemos que analizar la palabra clave que José menciona. José dice: yo temo a Dios. Escuchen esta palabra que José le suelta a sus hermanos: yo temo a Dios. Egipto era un imperio politeísta, y esta expresión de yo temo a Dios sería extremadamente rara escucharla en este país. Ellos estaban ensimismados. Era como si hubiese dicho: ustedes pueden tener la seguridad de que no les haré mal. Escuchen esto. Ellos no están entendiendo esto. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué José está diciendo yo temo a Dios en una nación politeísta? ¿Por qué le está soltando esa palabra? No me atrevo, pues, de que hay, José le diría, no me atrevo a hacerles mal, sé que pues hay uno más alto que yo, hay un Dios más alto que yo, hay alguien que rige mi vida. Bueno, aprendemos aquí que aquellos que temen a Dios siempre van a tener una manifestación de un trato justo. José era el señor de la tierra, quien le vendía el trigo a todo el mundo. Cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron el rostro en tierra. Ellos sabían que en ese tiempo de hambre, literalmente sus vidas dependían de este funcionario de Egipto. Por lo tanto, mostraron un gran respeto, haciendo una gran reverencia. Sus rostros fueron a tierra. Obviamente, esto le recordó a José el sueño que tuvo hace 20 años atrás, en el que sus hermanos se inclinaban ante él. Lea Génesis 37, versículos 5 al versículo 8. Miren, un motivo que les causó un gran enfado y un deseo de que José fuera muerto. Qué cuadro más impresionante, ¿no? Qué grande es Dios. A veces esto no lo podemos entender. Pero en fin, Dios tiene grandes lecciones para tu vida y grandes lecciones para mi vida. Cuando los hermanos de José planearon el asesinato contra él y lo vendieron como esclavo, específicamente lo que hacían era tratar de derrotar sus sueños. Podemos ver que en Génesis 37, versículo 19, versículo 20. Y en su lugar enviaron a José a Egipto, es decir, para que se acaben los sueños, para acabar con las ideas de este hombre, vamos a venderlo a Egipto. Y ellos a su vez fueron el canal. Escuche esto cualquier día, pero qué mala onda. Bueno, humanamente sí, pero quiero decirte que fueron, escuche esto tan interesante, fueron el canal de bendición para que los sueños que José tenía se cumplieran conforme al propósito de Dios. ¡Wow! La grande y gloriosa verdad de la providencia de Dios es que Él hace uso de las malas acciones de las personas. Escuche esto, que muchas veces ocasionan hacia nosotros para lograr su buen plan. Algo que no parece, pero en realidad sí es. En realidad Dios cambia muchas veces lo malo para convertirlo en algo bueno a nosotros. Toda la estrategia del diablo la cambia para bien de nuestra vida. ¡Qué maravilloso! La maldad del hombre no tiene excusas, pero sí significa que la sabiduría, que la bondad de Dios son mayores que la maldad del hombre. Son mayores que el mismo plan que Satanás tenga contra tu vida y contra mi vida. Así que escucha esto, la furia de tus enemigos, la furia de Satanás, se vuelve en tu alabanza y se vuelve en mi alabanza. ¡Wow!
Es decir, que el Salmo, léalo en el Salmo 76, versículo 10. Es impresionante. José vio a sus hermanos y los reconoció de inmediato. Pero él actuó como un desconocido. José habló a través de un intérprete. Todavía no quiere revelar que habla hebreo. No reveló su identidad a sus hermanos, sino que los trató con dureza. Y entonces José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. José no estaba juzgando a sus hermanos. Algunos comentaristas creen que si hubiera sido por José, él se habría revelado a sus hermanos en ese mismo momento. Pero Dios le recordó los sueños en su mente y lo guió a ser un instrumento para la corrección y la restauración de sus hermanos. Escuche bien, no se trata de hacer venganza, de hacer un mal, querer dañar con un mal otro mal, o pagar con un mal pasado, sino que él fue un instrumento que Dios utilizó y se prestó. Su estado emocional y el autocontrol le permitió realizar una corrección y restauración de la vida de sus hermanos. A veces Dios puede y debe utilizar formas que pensamos que son duras, sin embargo es para llevarnos a estar a donde Él quiere que estemos. No debemos resistirnos nunca, escuche esto, no debemos resistirnos nunca, porque sucede por la dureza de nuestro corazón. Por eso a veces Dios está haciendo estas cosas, porque nosotros mismos lo ocasionamos por la misma situación que está en nuestro corazón, y esta misma acción es la que lo demanda. Podemos leer en el Salmo 119, versículo 67, donde dice: antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu paz. Vamos a la sección 3 y es prueba final. Como dije, prueba final, ¿de acuerdo? El oficio de la conciencia es recordar cosas que hace mucho, pero mucho tiempo fueron dichas y hechas. Cuando estaba fresca la culpa del pecado de los hermanos de José, ellos la tomaron a la ligera y se sentaron a comer pan. Pero ahora, escuche esto, pero ahora, mucho después, 20 años después, su conciencia les acusan de eso. Fíjate lo bueno de las aflicciones. A menudo resultan ser un excelente medio que despierta la conciencia y que trae el pecado a nuestra memoria. Además, agrega la culpa por la maldad hacia nuestros hermanos. Escuche eso. Ahora por eso la conciencia les reprochaba por ese hecho del pasado. Así que es muy importante. Aquí a veces decimos conciencia, conciencia es la percepción de la realidad. Y conciencia es un término moral donde hace una diferenciación, nos permite diferenciar entre lo bueno y lo malo. Escuchen esto. Entonces, en el caso de José, la conciencia era donde ellos estaban conscientes de dónde se encontraban ahora y que corrían un gran riesgo, porque no tan solamente estaban allí apenados y con mucho remordimiento, sino que José, de alguna forma estratégica, los estaba acusando de espías. Es una nueva realidad la que tenían que afrontar. Y la otra es que la gente se estaba muriendo de hambre y que había que solucionar el problema no tanto de sus hijos, su familia, sino del mismo anciano Jacob. Y ahora, el hecho de conciencia en el término normal, pues saben que era mal lo que habían hecho, que habían pecado contra su hermano. Y también sabían que no eran espías y no estaban haciendo algo malo, sino algo bueno, que fueron a buscar comida. Pero mire que este es un batallar diario que muchas veces sucede en nuestra vida como experiencia. Analízalo en tu vida, analízalo por favor. Cada vez que pensemos que nos han hecho daño, debemos recordar
el mal que nosotros hemos hecho al prójimo también. Rubén, el hermano mayor, solo recordó con consuelo que él había hecho lo que pudo para impedir la maldad. Cuando compartimos con los demás sus sufrimientos, será un consuelo tener el testimonio de nuestra conciencia que no participamos en sus malas obras, sino que en nuestro momento dimos testimonio contra esas cosas. José se retiró a llorar, se fue y comenzó a llorar, aunque su razón le decía que aún debía comportarse como extraño porque todavía ellos no estaban suficientemente humillados. Su afecto natural seguía igual. Ellos no, hasta este punto no reconocían que habían fallado, que habían ofendido a José, que habían hecho un gran mal. Sin embargo, ya José no podía contener su corazón. Por eso ellos al final dijeron: verdaderamente somos culpables contra nuestro hermano, ya como una reacción positiva de un arrepentimiento. Ellos pensaron que este desastre estaba sobre ellos porque la forma en que se habían comportado con su hermano José era exactamente una respuesta. Y también había remordimiento de conciencia. Era una buena señal. La rapidez con la que se asocian estos hechos con su pecado en contra de José probablemente significa que a menudo recordaban su maldad contra él. Había una conexión completamente lógica entre su situación actual y la forma en que trataron a José. Estamos hablando de conciencia y conciencia. Es una lucha muy fuerte que había en su corazón. Sin embargo, una conciencia culpable siempre verá todos los problemas como castigo por el pecado. Por tanto, esta angustia ha llegado a nosotros. En estas palabras escuchamos que la conciencia de los hermanos funcionó. Algunos describen la conciencia como el reloj del sol del alma. Se dice bien la hora cuando hay luz solar, pero en la oscuridad no sirve para nada. Aunque por la noche usted puede hacer que brille una linterna en el reloj del sol, pero escucha esto, en realidad nunca va a funcionar así. Debe ser el sol, la luz solar. Y en este caso la luz solar significa la luz de la palabra del Señor. Y cuando la luz de la palabra de Dios brilla en nuestra conciencia, es fiable y de confianza, porque nos va a hacer ver como tal es la hora en que estamos parados, cuál es nuestra situación actual, y veremos las cosas con mayor precisión y conciencia. Te llevará al razonamiento correcto. Así que el reloj de sol de tu alma es tu conciencia. José se apartó de ellos y fue a llorar. José, sin embargo, llora por la emoción al ver y entender que esta obra de Dios en la conciencia de sus hermanos se estaba desarrollando ya. Dios tuvo que hacer un trabajo profundo en los corazones de sus hermanos para que se reconciliaran, se restaurara esa relación. No podía haber un rápido y fácil, lo sentimos, José. En esta situación Dios guió los acontecimientos para que los hermanos vieran su pecado con claridad y se arrepintieran por completo antes de que José se rebelara y esa relación se restableciera. Sin embargo, incluso antes de la restauración, José no le daría lugar a la amargura ni al odio en su corazón. Él todavía ama a sus hermanos y quiere estar con ellos. Miren, regresó otra vez y conversó con ellos. Tomó a Simeón y lo ató delante de sus ojos. Escuche, José dejó a Simeón retenido como prisionero para garantizar el regreso de los hermanos. Te diría, pues es que Simeón es uno de los activos y quiso vengarse. No, Simeón no se menciona como aquel que tuvo un papel destacado en la venta de José, tanto como Rubén o Judá.
Y lo podemos analizar en Génesis 37, versículo 21 al 28. Y así que no entendemos exactamente por qué Simeón fue elegido. Se ofreció de forma voluntaria. Luego vemos que al abrir uno de ellos el saco para dar de comer al asno en el mesón, cuando se van, ven el dinero que estaba en la boca del costal, y entonces dijo a sus hermanos: me han devuelto mi dinero. Y dijo a sus hermanos: pues aquí está en mi saco. Y entonces sobresaltó el corazón y espantados se dijeron unos al otro: ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Y tuvieron mucho miedo. Ellos estaban aterrorizados porque ya eran sospechosos como espías y ahora podían ser acusados de ladrones. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Dice. Y miren, con justa razón, en realidad es esta expresión. ¿Qué está pasando? Dios, ¿qué está pasando? Y esa expresión muchas veces es de tu vida y ha sido de mi vida. ¿Qué está pasando ahora, Señor? La culpabilidad en la conciencia de los hermanos estaba trabajando duro simplemente, y con gran adversidad para regresarlos a Dios. Se trataba de sacudir el corazón. ¡Wow! Bueno, si queremos ordenar las ideas, podemos decir esto, que al enfrentarnos con alguien que nos hizo sufrir mucho, podemos sentir odio, ira, inquietud. Y cuando esto pasa, Dios desea que fijemos nuestra mirada en Él, que tome nuestro Dios el control, un control perfecto. En vez de estar confiando en nuestros sentimientos y nuestras emociones, el sufrimiento y las heridas no son un yugo del pasado, sino que fueron procesos. Escucha esto muy interesante. Simplemente fueron procesos que crearon las condiciones perfectas a donde Dios quiso llevar. Lo voy a repetir nuevamente. Al enfrentarnos con alguien que nos hizo mucho daño en el pasado, mucho daño, a veces los encontramos de frente a frente, entonces es cuando resurge el viejo hombre. Entonces podemos sentir en ese momento odio, ira o una inquietud simplemente. Y quiero decirle que cuando esto pasa, Dios desea que fijemos nuestra mirada en Él, que Él tome el control absoluto, el control perfecto, en vez de confiar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Puede que tu corazón te está diciendo algo, pero es momento de decirle: todo no es por ahí. Dios tiene el control. Así que el sufrimiento y las heridas que hemos vivido en el pasado no son un yugo para estar subyugado allí. Simplemente fueron parte de un proceso que crearon las condiciones perfectas a donde Dios quería llevarnos. Dios te bendiga y continuamos. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce abrigo tengo que mi mano sostendrá. Sobre el futuro desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz venga